Bienvenidos amigos y amigas a su espacio de comunicación de salud y sanidad Horizontes Médicos, aquí en su emisora favorita CRE Satelital, y en estos sábados realmente de felicidad, de dicha y alegría, porque nos toca a nosotros como médicos socializar la información que tenemos en nuestro intelecto, pero al mismo tiempo demostrar la sensibilidad que nos caracteriza como profesionales, porque tenemos relación directa con la vida, con la conciencia de los seres humanos y con la salud. El día de hoy, amigos y amigas, es muy especial. Tenemos la presencia de un invitado que lleva doble componente, el componente de alianza y el componente de consanguinidad. Hago referencia al señor doctor Fernando Alcibar Dueña. Él es un ser humano, un profesional en toda la extensión de la palabra, médico, doctor, ginecobstetra, trabaja en la maternidad Enrique C. Sotomayor por mucho tiempo, con un talento por lo demás demostrado y con talante al mismo tiempo. Tiene una trayectoria reconocida dentro de nuestro país y fuera del mismo. Bajo esa dirección vamos a dialogar el día de hoy de una manera sentida. Lo hacemos desde lo filial, lo hacemos desde lo comunitario, lo hacemos desde lo institucional, porque nos ha tocado trabajar en instituciones de esta ciudad, de la Junta de Beneficencia, donde se cumple con una convicción de tipo moral, de tipo espiritual. Damos la más cordial de la bienvenida a Fernando Alcibar Dueña y le agradecemos al mismo tiempo que haya aceptado esta invitación para dialogar con ustedes a través de esta presencia aquí en la mesa de trabajo de CRE y dar su contingente que la sociedad y la comunidad así lo requiere. CRE llega sábado a sábado con Horizontes Médicos y, como dice el eslogan, llega al corazón del pueblo donde otros no llegan. Bienvenido, Fernando, y gracias por estar aquí en Horizontes Médicos y aportar con tu contingente. Ya nosotros a esta etapa de la vida, más que decirlo, hay que hablar en palabras sentidas lo que hemos vivido. Bienvenido. Muy buenos días, gracias a ti, Bosco, por la invitación y a CRE Satelital, pues, por la aceptación de tenerme aquí en esta mesa de trabajo, e igual a todas las radioescuchas, pues, que esta información que es muy sentida, pues sea de provecho para todos, ¿no? Y Horizonte Médico lo hace sábado a sábado. Con Jorge Romero Aguayo estamos aquí ya algún tiempo, nos antecedió el doctor Luis Vázquez, fundador de este programa, y hay que tener realmente sensibilidad social para tratar a través de la comunicación, a través del manejo de información como lo hace CRE, dar un contingente a la sociedad y a nuestros semejantes, que somos diferentes es real, pero no podemos ser indiferentes. Y vamos a hablar con lo que concierne a la profesión misma de Fernando. Él es ginecólogo, es obstetra, es médico, es cirujano general y trabaja en la maternidad, probablemente dándole un cara a cara todos los días al inicio de la vida, a ese misterio no entendido, que busca explicaciones desde todas las ópticas, desde lo espiritual, desde lo científico, desde lo tecnológico. Pero ahí está, venimos a este mundo y nos toca hacer dos grandes tareas. Para los economistas le han dado el tinte de reproducción al hecho de tener descendencia. Pero en el sentido real, nosotros somos, lo que venimos a este mundo a hacer es una procreación. Ahí está la divinidad, ahí está la esencia de la vida, ahí está el embarazo. Al comienzo, probablemente más adelante esa barriga comienza a crecer y se llama encinta porque ya no le queda el cinturón, y al final comienza a pesar y probablemente esa es la famosa gravidez. Embarazo, encinta, gravidez, llámese como se llame, todos los que estamos sobre este planeta somos fruto de un embarazo y Dios quiera que sea fruto del amor, para que de esta manera se dé el lazo de unión familiar, la fuente de valores y la fuente de expectativas. Y se ha parido, como se dice en buen castellano, a través de toda la humanidad. Probablemente en un pesebre, según la religión católica. Años atrás, donde la civilización no tenía un asidero tan fuerte, a buena y a mala hora al mismo tiempo, se paría en la casa. Actualmente los partos se han trasladado al hospital, pareciendo que esta situación, por lo demás natural, tuviese un tinte, un ribete de enfermedad. No lo es. Vamos a ver cuál es la propuesta
que se hace actualmente a través de la Organización Mundial de la Salud y a través del Ministerio de Salud Pública, por qué no decirlo, a través de las instituciones que atienden a mujeres embarazadas, para hacer del parto, del embarazo, del parto, del alumbramiento y del nacimiento de un ser humano, una cuestión realmente desde la óptica de seres humanos sensibles y al mismo tiempo con un gran tinte altruista. ¿Cómo enfocar esta nueva propuesta, Fernando? Bueno, realmente me ha llamado mucho la atención el hecho de que un proceso, por lo demás demostrado que ha sido fisiológico, como dijiste, se parió en un pesebre. Quiero hacer una reflexión a eso. Antes de parir en un pesebre, hubo el hecho de engendrar con los 3 valores más importantes intraútero, que yo diría: orden, respeto y amor. Si se engendra desde ese punto de vista, con orden, con respeto y amor, se va a poder parir en el pesebre, se va a poder parir en la casa, y de allí se van a desprender los demás valores que todos conocemos desde el punto de vista ético, religioso, etc. Entonces, estamos luchando con 400 años atrás de que esto se empezó a desadecuar, porque todo estaba adecuado para que se den este proceso, el parto en condiciones fisiológicas, y se lo hospitalizó, y ya veremos por qué se hospitaliza el parto y desde cuándo se lo hospitaliza. Y se pierde la óptica real de una cuestión por lo demás natural, de una cuestión sublime, de un estadio de la vida de la mujer. De esa mujer que un día, siendo niña, jugó con muñeca, posteriormente tuvo su primer nivel, que creo que ustedes lo ponen como la primera menstruación. ¿Cómo avanza la mujer en la vida desde el inicio para cumplir con este noble propósito, gracias a ellas, de que no se extinga nuestra especie? Tiene un escalonamiento que va en relación al clima, al interactuar con ella acorde a su crianza, que es la manifestación de cultura. Tiene que ver mucho el antes, el durante y el después. Es decir, que si tenemos una niña bien criada, que es una expresión culturalmente hablando, la crianza es una expresión de cultura, todo va a marchar bien. Desde el punto de vista biológico, tiene su primera menstruación. Eso es 12, 13 años. Pero ¿qué hubo antes de aquello? Entonces, este mito de la primera menstruación marca ya el futuro de la vida reproductiva. ¿Por qué? Porque se lo asume como enfermedad también. Tampoco la menstruación es una enfermedad, pero está llena de mitos y realidades. Realmente en la antigüedad cogían a la niña que recién menstruaban y la enterraban. La enterraban porque era algo considerado no higiénico. Y así tantos mitos que se han ido rompiendo. Entonces, el mensaje es que estos son procesos fisiológicos que se deben respetar. Hablemos en el sentido de fisiología, hablamos de naturaleza y hablamos al mismo tiempo de la expresión de la esencia de la mujer, que es su propio espíritu. Yo creo que la esencia de la mujer es la que ha hecho, como la tierra misma, mantener la vida sobre este planeta. La tierra necesita del agricultor, la mujer necesita del varón definitivamente para que se dé la inseminación, pero quien mantiene la vida durante 9 meses con decisión de mujer es ella. Quien mantiene la semilla en su interior es el planeta Tierra, que ni lo estamos cuidando ni sabemos cuánto vale. Pareciera que a la mujer se la ha visto en la misma dirección, es decir, se le ha puesto una tarea que pareciera no tener importancia, pero que es trascendente para la perpetuación de la especie. Viene la menstruación como cuestión fisiológica dentro de lo biológico, pero acompañada de una serie de manifestaciones psicológicas y sociales, sin perder su esencia, sin que la civilización conspire con la pureza de la mujer, ni tampoco con la del varón. No queremos ni machismo ni feminismo. Queremos sobre este planeta seres humanos que sepan que lo espiritual está en su ser y que lo mundano, lo terrenal está en lo humano. ¿Qué pasa después de la menstruación? Después de la menstruación, si todo marcha bien, entramos a lo que es la vida sexualmente activa y a fijarse metas en cuanto a la vida reproductiva. Biológicamente, una mujer que menstrua está en condiciones de procrear, vamos a utilizar el término procrear para no entrar en el concepto de los economistas, de producir y reproducir. Nosotros hablamos de crear y recrear y procrear. Creación
Está ahí el planeta completito. Recrear todo lo que hacemos todos los días con lo que hay sobre el planeta. No hay nada nuevo, simplemente lo movemos de un lugar a otro. Y procrear, tener ese privilegio de tener descendencia, tener ese privilegio de poder ver la vida cara a cara, tener ese privilegio de ver la mirada tan limpia de un niño cuando nace, que si no nos conmovemos con eso, realmente seguiremos hablando de reproducción en vez de procreación. Biológicamente, la menstruación es la manifestación de que sus ovarios empiezan a ovular. Biológicamente está lista para embarazar, para fecundar. Pueden pasar 1 año, 2 años después de esta primera menstruación, si es que no se la obstaculiza a esta fisiología, que ya caemos en el terreno patológico. Psicosocialmente, si esta niña no ha sido bien criada, no está en condiciones de procrear. Y el término sería más adecuado de tener trascendencia más que descendencia. Claro, porque en el concepto real de lo que va a ser está una familia, está una comunidad. Claro, tiene su niñito, pero el niñito puede representar una carga para todo el concepto que trasciende más allá de ella como persona. Revisaba una frase que a mí me llamó por lo demás la atención cuando hablaban de que tenemos muchos años de civilización. Hay unos que hablan de 12.000 años de civilización. La civilización es antinatural, amigos y amigas, y dicen qué pena por la civilización y qué bien al mismo tiempo. Nos ha hecho crecer la cabeza, y cuando hablamos de la cabeza hablamos del cerebro, pero nos ha hecho reducir la pelvis, y lo que es peor, insensibilizar nuestro corazón. Esos 3 conceptos, cree Fernando Alcíbar, que son ingredientes que abonan a favor de que el parto se haya alejado de lo natural y haya terminado en un hospital. Totalmente de acuerdo. Se ha obstaculizado el fisiologismo, se ha entrado en el terreno de la patología, porque la niña pierde su esencia, como decías al inicio, de no ser lo que es una mujer, porque para graduarse en sí de mujer sexualmente manifiesta, debe tener la condición de parir y de amamantar, lo cual ha sido completamente utilizado con otros fines, industrializados, deshumanizados, y bueno, un poco duro el término, hasta comercializado. Y no se diga la misma crianza, pues ya están las guarderías y todo, es decir, encargamos a los niños a quienes no debemos hacerlo así. Estamos realmente caminando por una ruta del deterioro de la condición humana, pero estamos a tiempo, y esa es la misión de este programa y la misión de nosotros como médicos. El médico va mucho más allá de la ciencia y la tecnología. El médico es un ser altruista. La ciencia y la tecnología se abrazan en la filosofía y la ciencia, también en la tecnología, pero el arte del médico en sí está en tratar de dar un contingente a manera de diálogo, a manera de sugerencia, para que los seres humanos se consideren mortales, y como mortales perfectibles, es decir, que podemos hacer las cosas cada día mejor, pero defectibles al mismo tiempo, que cometemos defectos, pero que podemos a partir de ellos crecer y desarrollar y complementarnos. Nadie sobre este planeta lo sabe todo, ni no existe nadie sobre este planeta que no sepa nada. Y aquí estamos nosotros hablando de la labor noble de tener descendencia con paciencia y al mismo tiempo trascendencia para una comunidad de progreso, para un país de progreso. La maternidad gratuita hablan en ocasiones. ¿Qué es lo gratuito en la maternidad? ¿Cuál es ese concepto de maternidad gratuita? ¿Se puede ser madre gratuitamente o es una frase de pronto incentivada para que las personas acudan a controlar su embarazo? Es una frase incentivada para tratar de captar, de llegar a la humanización. En realidad nosotros estamos en una constante campaña de retomar este término de humanización adecuada culturalmente para atender el parto. En el momento que hablamos de humanización adecuada, disculpa que te interrumpa, culturalmente, los hospitales con el tiempo tendrán de pronto inmersa dentro de un hospital a una comadrona. Así tiene que ser, y esa es la tendencia, y esto en la última constitución, en la última reforma, 1998 me parece, ya está legislado,
¿Y cómo se lo legisla? Porque el pueblo se levanta para pedir defender sus derechos sexuales y reproductivos, ley de atención al infante, porque había mucha inequidad al respecto. Entonces se lo legisló ya. O sea que ya estamos en el lado del respeto a la cultura, que eso es importante. La legislación así lo exige, pero hay mucho papel escrito. Las leyes están hechas en ocasiones para interpretarlas y en ocasiones se las desobedece también. Yo quisiera agregar a este respecto que no estamos descubriendo nada nuevo. Alguna vez que di una charla a este tema, me dijo alguien, es que faltan datos de investigación y uno no puede investigar las cosas que están dadas por hecho. ¿Cuántos no conocemos hace 400 años cómo se ha parido? Entonces no venimos aquí a investigar el parto, ya está dado. Esto es un hecho, más que un concepto. Realmente conmovedores las palabras de Fernando Alcíbar Dueña en relación a lo que significa terminar una gestación, terminar un embarazo, el proceso de tener la vida dentro del útero de la madre, en ocasiones con pocos riesgos, en ocasiones con muchos riesgos, y en muchas ocasiones no he entendido el riesgo que significa tener una vida dentro del útero. Para un obstetra que leí en alguna ocasión decía, una mujer que tiene un niño dentro del útero tiene 3 vidas y más, la del niño, la suya y la de su esposo. Amigos, continúen con nosotros que regresamos hablando con este interesante tema en el próximo segmento. Estamos de regreso, amigos y amigas, en su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, en estos sábados realmente de felicidad, de dicha y de alegría, porque nos toca desde la psicología de la salud, por lo menos con la intención de sueño, con la utopía y la esperanza de promover salud. No es tan sencillo. La salud la promueve cada uno desde donde está parado. Yo no puedo promover salud si ustedes no toman la decisión. Que las sugerencias de CRE satelital a través de Horizontes Médicos sirvan por lo menos para un punto de partida en la toma de decisión. También hacemos prevención, y en la prevención lo clave es mantener ambientes saludables y al mismo tiempo identificar los riesgos. Decirle a los otros, aquí están los riesgos, pero también aquí están los factores que te protegen. En esta ciudad se ha trabajado mucho sobre el ambiente físico. Ha mejorado mucho el concepto de riesgo, pero el factor humano y el factor biológico falta mucho por manejárselo. Y la embarazada no es la excepción. El embarazo de por sí es una crisis existencial. El parto no se diga, que no se lo conoce, qué pena. Pero estar en crisis significa que no hay dos caminos. En la última oportunidad para hacerse atender bien el embarazo y el parto, no hay dos opciones, porque la segunda pudiese ser el fracaso. ¿Cómo identificar el riesgo en la que se encuentra una mujer en esta etapa noble de procreación? Muy sencillo la identificación del riesgo obstétrico. Para empezar, la edad es el primer riesgo que tiene una parturienta, porque una embarazada por debajo de 18 o por arriba de 35 años está en un riesgo biológico, anatómico. ¿Es superior el riesgo biológico al riesgo psicológico y social de la mujer que está embarazada? De pronto tiene una buena pelvis, tiene un útero que se contrae muy bien, tiene una biología buena, pero no tiene una contención familiar, no tiene un esposo que se haga cargo de esa descendencia, no tiene el apoyo y la ayuda necesaria para este proceso sublime. ¿Será superior el riesgo biológico al psicosocial? Es individual para cada caso, para cada grupo familiar. El riesgo es igual a la probabilidad por impacto. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra tal efecto, tal situación? ¿Y qué impacto va a tener? O sea, si yo me encuentro en una niña, en una embarazada que tiene su esencia conservada, el riesgo psicosocial, yo diría que es muy bajo. La probabilidad es muy baja. Pero esa misma embarazada con dificultades anatómicas, el riesgo biofísico, biológico, va a tener más probabilidad por los impactos. Nos toca hacer una matriz de riesgo, y esa matriz de riesgo es probabilidad por impacto. Ahora depende de qué circunstancia, qué voy a analizar
para contestarte cuál es superior e inferior. O sea que no podemos decir esto es superior o esto es inferior. Es individual para cada caso. Bajo el concepto de riesgo biológico, la edad por sí misma es un riesgo. Así es, la edad ese es un riesgo. Por debajo de los 18 años estamos hablando de una adolescente. La palabra adolescente significa crecer. Ella no ha crecido anatómicamente lo suficiente. Su glándula maestra o rectora, su cerebro tampoco. Entonces tenemos la falla de comunicación entre órganos madre e hijo, tenemos la dificultad probable de la salida del feto, de la acomodación del feto al canal del parto. Entonces ahí estamos frente a riesgos biológicos mayores. ¿Qué otros riesgos biológicos hay además de la edad? Para esto hay que ver todo lo que empieza con P en la embarazada. La pelvis, la placenta. Hablemos de la pelvis. La placenta. La pelvis. Se perdió a la fecha el interés por un compás que en otrora se llamaba pelvímetro para medir los diámetros de esta estructura que, como dijo un obstetra, la civilización redujo la pelvis y ensanchó el encéfalo, la cabeza, y al mismo tiempo insensibilizó el corazón. ¿Ya no vale el pelvímetro? ¿Qué está pasando? Vale el pelvímetro y vale la tocología, vale el examinar esa pelvis con los dedos, con las manos del obstetra, con relación al tamaño del producto. Lamentablemente se lo ha tecnificado en forma desmesurada, descontrolada, perdiendo el fisiologismo, obstaculizando la fisiología. El mejor examen de que la relación feto-pélvica es buena o mala es el mismo trabajo de parto. En fácil, saber si una persona puede entrar por una puerta o no, deje lo que intente entrar y eso le va a hacer bien a la criatura, deje que intente su trabajo de parto. Obviamente que como todo trabajo está inmerso el riesgo. Entonces, para eso estamos los obstetras, que significa estar al lado de, obstare, inicialmente encomendada a las mujeres, porque ellas han parido, han sentido y entienden más esta situación. Después se pone al varón a que asista al parto por otros motivos, que los tengo bien claro históricamente, que en otro momento lo podremos conversar en cuanto a la evolución y a la historia de la asistencia al parto. Cuando entra el varón a asistir partos. En realidad, al comienzo, creo que toda persona que asistía a un parto era mujer, ¿no es cierto? Así es, así comenzó esto. Después aparece el varón, y actualmente creo que muchas mujeres prefieren el control del embarazo por una mujer y tienen razón definitivamente. Pero yo quiero decirte que aparte de la comadrona, aparte de la vecina que asistía al parto en este proceso fisiológico, ¿por qué esto fluía más naturalmente? Porque no se lo medicalizaba, porque era muy natural con las aguas aromáticas, y esto está escrito, está legislado incluso que se debe permitir la ingesta de alimentos líquidos en el trabajo de parto, si está trabajando. Otra cosa que deja fluir es el hecho de la naturaleza, está acompañada de su esposo o por la persona que ella elija que lo acompañe. Y esto en los hospitales se está prohibiendo. Y está en su casa. Y está en su casa. La mesa y la cama son sitios importantes para manifestaciones de amor. Yo no creo que te sientas bien comiendo con un desconocido en una mesa. Definitivamente. Ahora, ¿qué otro riesgo biológico hay? Ya vimos la pelvis y me ha quedado clarísimo que el pelvímetro, que es un compás que mide, no ha sido reemplazado. Que la sensibilidad del médico que pone sus dedos para medir la pelvis tampoco. No hay aparato que pueda reemplazar este examen. Toda la tecnología, que es maravillosa, sigue siendo complementaria. ¿Qué otro riesgo biológico del organismo de una mujer que tiene un bebé, un niño, feto dentro del útero, podemos remarcar en este momento? Bueno, yo quisiera remarcar el más de mayor trascendencia, y esto se llama la placenta. Esto es un riesgo biológico importante. La placenta, que son como las raíces de una planta, tiene aproximadamente unas 18 a 20 raíces. Esto sirve de filtro, igual que una planta, para dejar pasar o no lo que necesita la criatura. Infecciones, vitaminas, medicamentos impuestos por la industria, por el médico industrializado. Si el embarazo no es una enfermedad, ¿para qué lo medicalizamos tanto? La sangre mismo dice que hay un intercambio bien alto de sangre y que esta estructura debería de recordarle a los varones
que es la única estructura que comparten los esposos, la placenta. Porque el niño tiene una carga genética de los abuelos, probablemente un 20% de los abuelos maternos, un 20% de los abuelos paternos y el 50% de los padres. Pero que hay una estructura importantísima y que no se le da la verdadera apreciación que tiene, es esta placenta, compartida en lo biológico por papá y mamá. Pero también intercambia sangre. ¿Cuál es la velocidad de circulación de sangre por esta estructura que mantiene al niño? A mí me parece que lo mantiene, sin alarmar a las personas que nos sintonizan, pendiente de un hilo durante todo el embarazo. Y las personas no tienen claro este concepto. A ver, ¿qué significa desde el punto de vista circulatorio, de la cantidad de sangre que tiene un ser humano, la placenta? Una mujer tiene 5 litros de sangre. Correcto. Antes de dar una respuesta cifrada, que sería lo más fácil para tu pregunta, yo quisiera dar una descripción un tanto anatómica en términos no tan médicos. Una cancha de tenis tiene 400 metros cuadrados aproximadamente. Ese es la superficie placentaria en forma microscópica. Primera cosa. Segundo, la placenta pasa a dominar todas las funciones vitales de la madre, es decir, que es el cerebro de la madre, del embarazo, de la criatura. Tanto la maneja que hasta la actualidad no se sabe por qué no es desechada, por qué no es repulsada por el cuerpo humano. Su inmunología no está tan bien descrita, tan bien investigada. Y pasan por este filtro de esos 5 litros que tenemos, que tiene la mujer, 760 mililitros de sangre cada minuto. Que eso a la fecha ya está investigado por ecografía Doppler, ese flujo, ese gran flujo. De tal manera que para que un feto sea eliminado por un desprendimiento placentario, que es lo peor que puede ocurrir, se necesita pocos segundos. Está muerto un niño y está muerto por ende la mamá, si es que no se identifica este riesgo o esta probabilidad de desprendimiento que tiene sus etiologías, sus causas como hipertensión arterial, traumatismos, viajes inadecuados, actividad física exagerada, etc. ¿Cuánto pasa de sangre en un minuto por la placenta? 760 mililitros de sangre cada minuto de los 5 litros que tiene la economía, que tiene la mujer. ¿En cuántos minutos se puede morir una mujer que se le desprende la placenta? 3 a 5 minutos, si no se actúa en forma oportuna, primero si no se lo identifica. Y para eso no necesitamos exámenes complementarios, más que una buena observación y un buen sentir y un buen corazón y una buena decisión para actuar en el momento. ¿Qué porcentaje de mujeres que cursan un embarazo lo llevan por lo demás bien, pese a las adversidades que las circunstancias le pongan, pese a la mentalidad que pueda tener y pese al vínculo social que ella tenga? Hablando desde el punto de vista biológico, tú que tienes la oportunidad de estar en la maternidad, donde en ocasiones llegan personas a terminar el embarazo que no comenzaron. Correcto. En su control. Correcto. El porcentaje de fracaso biológico no es tan alto. Yo diría que el porcentaje de fracaso psicosocial, de la trascendencia, porque realmente todo termina bien biofísicamente, yo diría por la inconsciencia, no saber a lo que se han metido. ¿Crees tú que la naturaleza hasta disculpa la ignorancia del quehacer médico en algún momento? Porque somos seres humanos, o de aquellos que tienen influencia directa o indirecta en una decisión determinada para culminar un embarazo, y que la naturaleza es tan magnífica que hasta los errores humanos los corrige. Pero por supuesto, nos queda a nosotros por hacer solamente el 10% como red sanitaria, como médicos. Es decir, que atendemos un proceso fisiológico, a veces y en la gran mayoría de los casos los obstaculizamos por utilizar una tecnología médica plasmada en un libro y que es hasta inadecuada en ciertos momentos. Por eso digo, el mal uso de esta tecnología nos hace caer en lo que también está legislado en otros países, que es la violencia obstétrica. Nosotros en pediatría utilizamos el término poco es bastante cuando tenemos a un niño con alguna alteración. Y creo que ustedes también en el área de obstetricia
La obstetricia tiene que ver con el niño, con el embarazo, la ginecología es otra cosa, tiene que ver con el aparato genital de la mujer y su organismo y su entorno. No solamente un obstetra y un ginecólogo ven niños que van a nacer, útero que se enferma o anexo, sino que es médico en toda su extensión. Amigos, continúen con nuestra sintonía, que en el próximo segmento vamos a ver esta frase: realmente si haciendo poco se hace mucho. Y por otro lado, ¿cuál es el nivel de violencia y agresión ante esta situación por lo demás natural de procreación y ante este privilegio de poder tener descendencia y de perpetuar la especie en un planeta que todavía nos espera? Estamos de regreso, amigos y amigas, en su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, en estos sábados de dicha realmente, porque llevamos un contingente hacia los ecuatorianos y traspasamos fronteras. Realmente llegamos vía Real Audio a todo el mundo y sabemos que hay ecuatorianos migrantes que nos sintonizan. Uno de ellos, de corazón, nuestro querido hermano, el doctor José Eugenio Alcíbar Dueñas, odontólogo, que está en Roma, Italia. Él nos sintoniza todas las semanas que nos toca. También lo escucha mi querido compañero de trabajo Jorge Romero, porque Horizontes Médicos lleva un mensaje de sentido, un mensaje de paz definitivamente, un mensaje conciliador, un mensaje de sugerencia de información. Pero la violencia está ahí y el embarazo no es la excepción. ¿Se está haciendo violento con el embarazo a la fecha? En forma de omisión, sí. Realmente en el momento en que se le quita el protagonismo a la mujer de llevar a cabo este proceso fisiológico, en el momento en que se hospitaliza inadecuadamente a una mujer en su trabajo de parto, ya se está cayendo en el terreno de la deshumanización. El término de deshumanización como que suena ofensivo, y nos toca reconocer como prestadores de salud que eso es deshumanizarse. Pero en el concepto real, Fernando, de deshumanización, y amigos que nos sintonizan, nosotros somos seres humanos. Cuando perdemos esta esencia de ser, ahí es que estamos hablando de deshumanización. Y solo somos humanos. Y al ser humanos nos vamos por la apariencia, nos vamos por el lado de la pertinencia, nos vamos por el lado por la ciencia sin conciencia. Le damos privilegio a la tecnología, que sí ayuda, pero una ciencia sin conciencia y una técnica sin ética realmente no tiene cabida. Y a eso hace referencia Fernando cuando habla de que queremos un embarazo por lo demás natural, con familia que lo apoye, con médicos que lo comprendan, aquellos que sepan que entendemos algo del feto, un poco de la madre, yo lo que propongo, pero que no estamos tomando en cuenta la placenta. Ya volveremos a la placenta. Yo lo que propongo a la comunidad médica, que lo hacen las parteras sin tener tanta tecnología, tanto avance, tanto conocimiento médico, una asistencia con eficacia, sin olvidar la eficiencia, como que la eficacia pone el corazón y la eficiencia pone el cerebro. Entonces, realmente, compañeros médicos, hagamos lo que hace la naturaleza. Seamos eficaz sin olvidar la eficiencia. Usemos mesuradamente los conocimientos médicos. Usemos mesuradamente los avances tecnológicos, que no podemos echarlos de menos. Son necesarios, pero utilicémoslos en forma oportuna. Conveniente, necesario e indispensable. Indispensable la sensibilidad del médico. Conveniente los conocimientos del médico. Necesaria la tecnología. Bajo esa dirección podemos ser médicos en esa triple dimensión de altruismo, de científico y de técnico. El altruismo nos pone como seres humanos, y creo que ustedes que están en el embarazo, en el control diario, deben de ser muy sensibles, porque de lo contrario, ¿qué otra oportunidad para ser sensible? Quiero recordarte, perdón la interrupción, que quienes asistimos a un parto, tenemos que cuantificar el espacio que existe. Esto es un parto, un suspiro entre la vida y la muerte.
estos 760 mililitros de sangre que pasan, tenemos que cuidarlos realmente. Esta oportunidad de no dejar secuelas biofísicas ni psicosociales en la embarazada, por favor, esto tiene que ser un banderín que tenemos que retomarlo. Miremos 400 años atrás y actualmente tenemos, esto es muy sentido, Bosco, actualmente tenemos un rechazo de la comunidad indígena por sobre todo. Es que nuestro país es multiétnico, pluricultural, con sistemas de salud propios. Eso es lo que tenemos que respetar. Ya las embarazadas no quieren ir, se han hecho encuestas estadísticamente hablando, no quieren asistir a los hospitales porque literalmente, y está en la Constitución, son irrespetadas. Quiero aplaudir la última acción gubernamental hecha en Santa Elena. Ya hay un hospital con una sala de parto a la usanza indígena para aquellas pacientes que desean hacerlo y retomar esta situación. Y el parto va de lo sencillo a lo complejo, y dicen que lo complejo está en no entender sus partes. Y cuando no se entienden las partes de lo que uno está haciendo, lo complejo se hace complicado. Y se complican las situaciones. ¿A dónde está lo complejo de esta maravilla llamada embarazo, de esta maravilla llamada gravidez, de esta maravilla llamada encinta también? El problema está en que el conocimiento y de la parte médica y de lo tecnológico torna respetuoso al médico. Lo hace respetuoso, sensible, eso sí, con un buen ingrediente de humanización que debe una ciencia con conciencia. Así es. Y el desconocimiento lo torna agresivo, lo torna abusivo, lo torna desmesuradamente asistir, es dueño de una verdad, y eso es. Entonces, ¿qué es lo que hace complejo? Es esto lo que dije, el desconocimiento lo hace agresivo al médico. Y el mal uso del conocimiento y del avance tecnológico da como resultante una complejidad en un proceso fisiológico que no es una enfermedad. Perdóname un ratito, el no respetar la intuición de la embarazada y el conocimiento ancestral que ella tenga. ¿Qué son más las fallas? ¿De actitud o de competencia técnica que se puede dar en la atención de una embarazada? Yo diría que de actitud. Porque si nos convertimos, yo te decía al inicio de la entrevista, que no podemos hacer investigaciones sobre hechos, sino observarlos. Mira cómo era antes, mira cómo evolucionó, cómo nos hemos venido al mundo. El mismo hecho de la posición para parir es la primera violencia obstétrica. ¿Cómo nace esto? Imagínate que nace en el siglo XVII con un francés que quiso ver parir a sus amantes tras de una cortina y le pidió al médico que se la acostara. Luego también vino por la comodidad del obstetra y nace lo que se llama la mano de hierro en el año 1631. Era un misterio, me refiero al forceps, un instrumento que puede ser bien usado. Yo personalmente estoy de acuerdo en forma parcial, no lo tratamos de no usar, definitivamente. Pero esto fue un misterio, no se lo dejaba conocer. Pasaron 4 generaciones para sacarlo a la luz y fue la familia Chamberlain la que inventó esta mano de hierro. Era como una tenaza para coger algo que quemaba. Y así ha ido evolucionando hasta que vino otro médico que con su propio hijo lo hizo asistir en silencio. Me refiero a un doctor Tchaikovsky. Luego el otro, un doctor Frey Le Boyer en el año 60, y hablaba del parto medicalizado. Y por último, en el mismo 60, Michel Oden, que vive actualmente en Argentina, habla del parto desmedicalizado, no poner medicamentos. Es curioso que Michel Oden no era un obstetra, era un cirujano. ¿Y cómo nace la desmedicalización y el parto observado? Michel Oden se encontraba operando, repito, está vivo actualmente, se encontraba operando y le dijeron: doctor, una paciente está en trabajo de parto. Y él tenía que escoger entre salir del quirófano o ir a asistir al trabajo de parto. Y ordenó que la pusieran en un cuarto, con respeto, sin luz, con poca luz. Sorpresa, parió solita y de pie el que venía el producto. Entonces a él nace y hizo en su hospital un parto culturalmente adecuado para esa. Actualmente las instituciones como la OMS, la OPS en el año 85 ya aprobaron esto. Y nuestro país
en el 2008 aprueba toda esta evolución de la cual me he referido, ¿no? Así es. Interesante todo este referente histórico porque nos pone con pie firme en el presente y realmente nos da claridad sobre lo que está pasando. Violencia y agresión durante el embarazo son situaciones que llaman la atención y a mí viene a mi memoria, si el niño pasa por un canal óseo que creo que se distiende un poco al pasar, hay opción como que la puerta se abra un poquito más. ¿Por qué tener que cortar el piso de la pelvis, el piso del periné de la mujer, piso pélvico le llaman, ¿no? Sí, así es. Lo que ustedes llaman episiotomía. En buen sentido, las mujeres dicen, me rajaron, dicen, me picaron. Me picaron. Es conveniente, necesario, indispensable. Tiene un espacio cada vez más reducido. ¿Qué está pasando? ¿O es una manifestación real de un divorcio entre lo natural y lo científico-técnico? Bueno, antes de contestar esto, si es necesario o si es reducido o no, yo quería mencionar que la violencia obstétrica de hacer que la paciente para en una posición acostada perjudica biofísicamente. Si yo permito que la paciente deambule, que para como ella quiere parir, no imponerle la posición acostada, en el momento en que ella se pare, que esté parada de pie, estoy a favor de la gravedad. 1. 2. El segundo punto a favor es que cada diámetro de la pelvis aumenta 1 a 2 centímetros, de tal manera que se ha violentado la biofísica, las medidas. En lo que respecta a la episiotomía, si yo la tengo a cortar el periné, a cortar el piso pélvico, realmente es más mientras la paciente esté acostada, es más necesario o más imprescindible, más rutinario. Pero si la paciente está en posición de pie, arrodillada, el periné se hace menos resistente y más elástico. Hablemos de lo que has hecho en esta última época de tu vida, en tu trabajo hacia tus semejantes, en partos naturales. ¿A cuántas de 10 personas que han parido por vía vaginal has tenido la necesidad de hacer una episiotomía? O cortar o picar, como llaman, ¿no? Así es. Hace aproximadamente 3 años cada vez la hago menos. Realmente hasta que concienticé y entendí esto y miré hacia atrás, realmente veo que no es imprescindible, no es necesario. Y tenemos testimonios al respecto en la parte pública, en la parte privada. Y alguien me decía, ¿por qué no escribes? Ya está escrito eso, solamente hay que remarcarlo. Y tanto es así que el gobierno actual tiene un programa que se llama Acción Nutrición hacia la desnutrición cero. Esto fue publicado en el domingo 17 de abril del 2011 en el diario El Universo, en que ya hablan de no a la episiotomía, de no cortar el cordón tan prematuramente. Bueno, entonces tengo argumentos legales. Allá quería llegar yo. Nace el niño y el cordón hay que cortarlo. Qué bien que lo corte el padre. Y antes de esto de cortar el cordón, revisaba yo que el parto civilizado era un parto con dolor y que el parto natural es un parto que realmente no duele, que a la mujer le brinda una oportunidad por lo demás maravillosa de extrema satisfacción. ¿Es realmente el parto doloroso o la civilización lo hizo doloroso? La civilización lo hizo doloroso al parto. El parto procesado fisiológicamente, el parto procesado desde el corazón, no desde el cerebro, va a fluir espontáneamente. Realmente habrá que analizar bien el mensaje bíblico de parirás con dolor, creo que dice, ¿no? Habrá que analizar bien el término dolor en ese sentido. No sé qué opinas tú al respecto, pero por lo que yo he visto, hay mujeres que disfrutan del parto porque es la culminación de lo que se inició como acto sexual con su ser amado, con su hombre, con su compañero. Sí, realmente las escrituras están ahí, no para ser interpretadas. Habría que conversar con un exégeta, es decir, alguien que sepa realmente, que sepa leer las escrituras con el mismo espíritu con el que fue escrito, pero probablemente en algún otro versículo puede estar que el parto no es una cuestión dramática, es una cuestión por lo demás natural y no es sufrimiento.
es un momento de aventura, y yo he conversado con mujeres que han parido por lo demás natural. Y nace el niño y lo ponemos sobre el abdomen de su madre y se hace lo que en inglés llaman, o en buen castellano, el arrastre. Y de ahí va subiendo el niñito en media hora hasta llegar al pecho de la madre. Y no cortamos el cordón umbilical. ¿Por qué no cortar el cordón tan precozmente? Yo quiero contestarte en forma amplia a este respecto. Esa es otra parte de la violencia obstétrica. Yo diría que por agresión que violencia. Más agresión, exacto. Agresión. Porque esto de la episiotomía es una agresión. Es una agresión, así es. Porque la violencia es más psicosocial, ¿no? Es conductual. Es conductual, y la agresión ya es biofísica. Pero de repente como que mejor es la agresión que la violencia, ¿no? Es más tolerable, parece. Pero sí, qué mejor si no existen ninguna de las dos. Entonces volvamos al cordón. Yo comparo Es probable que la agresión, bueno, un garrotazo pegado en la cabeza deja de doler mañana, pero una tortura conductual en relaciones entre pareja, entre seres humanos, realmente eso fastidia y entramos en una situación adversa. Y enferma a la familia. ¿No? Entonces, vamos el corte inoportuno, diría yo. Esto es algo que está demostrado y estoy convencido al respecto. Resulta ser que el alveolo del niño no tiene aire, tiene un líquido. Ese alveolo tiene que ser reemplazado por el aire atmosférico, porque todos ventilamos. Eso es interesante, ¿no? Es interesantísimo lo que estás diciendo. Vivir en el agua para vivir en el aire no deja de ser una crisis, y no puede ser de la noche a la mañana. Pero por otro lado, también tener autonomía biológica. El niño era dependiente biológicamente de su madre, y en el transcurso de minutos tiene que tener autonomía biológica. Le toca respirar por su cuenta, le toca usar su tubo digestivo por su cuenta, le toca tener el control por su cuenta. El niño respira dentro de la intraútero, lo que no hace es ventilar. Para que quede claro a la comunidad, ventilar es como un ventilador, o sea, meter el aire dentro del alveolo. Pero tenemos que hacer un intercambio de líquido por aire atmosférico. Pero el niño mueve su pulmoncito adentro con líquido. Obviamente, pero la respiración es interna y la ventilación ya es la puesta en práctica biofísicamente. Tú lo vas a ver que mete aire. Viene el cordón, no se lo corta, se adapta a la circulación que tiene que adaptarse. Eliminamos el líquido amniótico. Deja de ser dependiente, eliminamos el líquido amniótico. Perdón, no es líquido amniótico, el líquido alveolar, que esto es un error pensar que los alveolos tienen líquido amniótico. No, es líquido pulmonar. El líquido pulmonar. El niño no tiene líquido amniótico dentro de su pulmón, dentro de sus alveolos, tiene líquido especial con sustancias que le permiten extenderse y distenderse para que ventile. Tampoco defeca dentro de la pancita de mamá. En el último trimestre del embarazo se forma un tapón. Así es. La caquita se queda ahí, si le llamamos caquita, pero es meconio porque son secreciones intestinales, células muertas de intestino, que tienen que salir y todo se va a dar normal. De ahí viene el amamantamiento y pasarían horas dialogando sobre este tema que realmente me queda debiendo, Fernando, y podemos conversar en un próximo programa que te comprometo a que estés conmigo a favor de la comunidad. La comunidad necesita sobre este tema. Así que agradezco tu presencia aquí y al mismo tiempo quisiera que cierres tu brillante intervención sentida, porque yo sé que lo haces desde tu corazón, y quisiera también agradecerte de todo corazón por tu contingente franco, frontal y oportuno en la venida de mi querida nieta Michelle Amélie Gilbert Alcíbar, que está alegrando nuestros hogares de una manera incalculable. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a ti, Bosco, por esas palabras, realmente son muy emocionantes. En realidad la gratitud, la palabra está de más. Esto es un compromiso, es un sentir el haber estado contigo. Quiero, por favor, terminar esta charla diciéndole: no corten el cordón hasta que este por lo menos deje de latir, que es necesario. Después nos reuniremos para conversar cuáles son sus ventajas más que desventajas. Y muchas gracias de verdad por esta oportunidad, y me quedo con el compromiso, me quedo con el deseo de continuar hablando. Lamentablemente el tiempo es enemigo de las
medios de comunicación. Así es, pero también es amigo porque va a venir otra oportunidad y el tiempo no existe. Ha pasado una hora de diálogo fluido y sentido y ha dicho que esperemos que el cordón deje de latir. Y yo quisiera invitarlos a los colegas del Ecuador que comience a latir nuestro corazón por la atención a nuestros semejantes, que nuestros semejantes no son muy diferentes de nosotros y que sobre todo nosotros como médicos debemos de llevar la bandera de no ser indiferentes y hacer desde Horizontes Médicos este contingente para el Ecuador y el mundo. Agradecemos su sintonía semana a semana y esperamos que continúe con nosotros en esta tarea junto al abogado Carlos Benítez, que también se ha puesto la camisa de promotor de salud con nosotros. La medicina no solo es cuestión de médicos, la medicina es mucho más allá que un quehacer científico técnico, es un quehacer de altruismo, es un quehacer que redunda en uno mismo en el día a día. Más medicina, más médicos, menos doctores, más ciencia oportuna, menos ciencia inoportuna. Una tecnología que sea usada en la verdadera dimensión. Agradecemos su sintonía y como siempre le recordamos que la salud y la educación son y serán derecho y responsabilidad compartida. Pero no sin antes recordarles que a continuación viene nuestro programa Punto Seguido con nuestro apreciado amigo William Ludeña. Los esperamos en el próximo fin de semana. Gracias por su sintonía.